Bueno, buenas tardes. Pido que me confirmen si me escuchan bien. Buenas tardes, profe, sí se escucha. Perfecto. Bueno, en primer lugar, les quería advertir que he colocado un enlace a mi Google Drive donde he subido una carpeta con las grabaciones de las clases. No he tenido tiempo de verificarlas a todas, o sea, lo poco que vi, bueno, en las grabaciones, en la medida que fueron grabadas algunas clases, me acordaba tarde, entonces justo en ese momento empezaba. Pero bueno, creo que están bien, así que les pido después que vean si las pueden acceder, el que necesite consultar, y después me informa si hay algún inconveniente con esas grabaciones. También recordarles que el día lunes 27 empiezo a grabar. Bueno, no, antes que empiece con los contenidos voy a empezar a grabar. Sí, sí, ahí, bueno, en algunas grabaciones me di cuenta tarde y está medio cortado pero bueno, ya antes de empezar un contenido en particular, ahí sí ya empiezo a grabar. Eh, Como les decía, tiene el parcial de carácter teórico y práctico el lunes 27. Vamos a terminar con los contenidos que estamos viendo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Si tenemos tiempo, puedo ir empezando con los contenidos del próximo parcial, pero sin que ellos vayan para evaluativo del día lunes. Reitero, va a ser de carácter teórico-práctico, un cuestionario en el aula virtual para responder contenidos teóricos y el desarrollo de un modelo de entidad-relación al estilo de lo que ustedes tienen en los trabajos prácticos y los que vimos en clase. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Profe, ahí traté de entrar a la carpeta de las grabaciones y me pide solicitud para ingresar. Solo eso. Empiezo. Como solicitud. A ver, Sí, me voy a permiso, fijar. digamos, me piden permiso. Ya, entonces tendría que cambiar la configuración de la carpeta yo. Ya me voy a fijar, y voy a ver, seguramente yo lo que tengo que hacer es, a cualquiera que tenga el enlace, hay una configuración de que cualquiera que tenga el Sí. enlace pueda entrar. Sí, Si sería no, como más trabajo para usted porque tendría que estar dando permisos a no, cada no, por alumno, digamos. supuesto. Tengo que cambiar la configuración entonces. Bien, A ver si lo puedo hacer ahora, y si no, bueno, si no esperamos, esperan un segundito. Voy a ver. eh, está restringido. Cualquier persona tiene link. Ahí está. Bueno, cambio el vínculo y ya lo cambio en el aula virtual y me informa, ¿no? ok, profe. Sí, esperan un segundito, así ya me avisan ustedes si se pudo. Ahí está, prueben ahora. Ahora sí, profe. Entró directo. Bien, perfecto. Bueno, ahí están, bueno, las clases que hemos ido grabando, con esa advertencia que algunas clases hemos empezado a grabar, cuando me di cuenta. Y por ahí van a Está empezar bien. medio cortadas, así que bueno, peor es Perfecto, no profe. tener Muchas nada, gracias. peor es no tener nada. Sí, totalmente. Bien.
Bueno, ahora sí voy a empezar a grabar primero. Recording in Bueno, progress. damos inicio a la clase del día de hoy. Vamos a hacer primero un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada, ya un poco más rápido, sobre los contenidos de la unidad número 3. Paso a compartir mi pantalla. ¿Me confirman que ven la pantalla y sus cambios? Sí, profe, se ve bien. Bien, bueno, lo que vimos en la clase pasada fue los fundamentos del modelo relacional, que vamos a repetir, pero ahora rápidamente en este momento, para después ya entrar de lleno el tema de la clase de hoy, que es el álgebra relacional. Bueno, esto ya lo dijimos, así que voy a ir un poco rápido. Modelo relacional desarrollado por Edgar Frankot en 1970, a partir de ese primer trabajo que él publicó en esa fecha, y después fue desarrollado por otros trabajos, tanto de él como de otros autores. Acá tenemos la primera página del trabajo fundacional de Cot de 1970. Y tenemos el tema básico del modelo relacional, son las relaciones. Acá ustedes tienen una definición algebraica o formal de la relación, pensada como un conjunto, el producto cartesiano, un conjunto de dominios, en cada atributo tomar un uso, un valor particular en cada fila. También los conceptos importantes que hemos visto, que la cantidad de columnas o número de atributos es el grado de la relación, y la cantidad de filas o tuplas es la cardinalidad de la relación. Un concepto más informal de la relación, podemos hacer que es una tabla bidimensional donde cada renglón o tupla tiene datos que pertenecen a alguna cosa, a alguna parte de esta, que nos está interesando modelar en nuestra base de datos, donde cada columna representa una propiedad o atributo de esa tabla que va a describir a la tupla y donde toma un valor particular del conjunto de valores posibles o dominios. Habíamos visto las restricciones de la relación. Las celdas deben ser de valor único, no se pueden repetir grupos ni tener series en calidad de valores. Una cédula puede o no admitir valores nulos, pero en algunos casos no vamos a permitir que una celda tome valores nulos, como en el caso de la clave. Todas las entradas de la misma columna deben ser del mismo tipo. Cada columna tiene un nombre único y el orden de las columnas en la tabla no es importante. Dos renglones o filas en la tabla no pueden ser idénticos y el orden de renglones no tiene importancia. Bueno, acá habíamos visto un pequeño ejemplo de la tabla estudiante. En este caso, la tabla estudiante está formado por 7 atributos o 7 columnas: nombre, número de seguridad social, teléfono particular, dirección, teléfono de oficina, la edad y el promedio, y por 5 filas, donde cada una de esos atributos o de esas columnas toma un valor particular para definir a una ocurrencia en realidad que nos interesa representar en nuestra base de datos, en este caso estudiante. En el caso particular de la tabla que ustedes están viendo en el ejemplo, tenemos un grado 7, o sea, tenemos 7 columnas o atributos, y como tenemos representado a 5 ocurrencias diferentes de estudiantes, donde tenemos una cardinalidad de 5 por tener 5 filas o 5 tuplas. El otro concepto importante es el concepto de clave o llave o identificador, que es un grupo puede ser uno o también más de un atributo que va a identificar en forma unívoca una tupla en relación. Entonces es importante que el concepto de clave no está reducido a un único atributo, sino que pueden ser un conjunto de atributos.
que tiene que cumplir con las siguientes restricciones. Dos tuplas diferentes de relación no pueden tener valores idénticos para todos los atributos de la clave. No se puede eliminar ningún atributo de la clave si ésta es compuesta, sin perder esa propiedad de unicidad, y no puede tomar valores nulos. Bueno, habíamos visto también el concepto de clave candidata, el conjunto de claves posibles que puede tomar una tabla, que cumplen todas estas condiciones de clave que hemos mencionado anteriormente. Vamos a considerar clave candidata. De ese conjunto de claves candidatas vamos a elegir a una como clave principal o clave primaria o primary key en inglés, que es el que vamos a identificar, a usar como identificador de nuestra tabla en particular. El conjunto de claves candidatas usamos algún criterio, que en realidad es algo de la preferencia del diseñador de la base de datos, porque elige a esa clave en medio de otra, por algunos criterios, la más corta, la más fácil de acordar, etc. En el ejemplo, ustedes ven una tabla de alumnos que podríamos tener dos claves candidatas, legajo y DLI, y hemos usado legajo como clave candidata, seguramente tal vez por el hecho de ser una clave arbitraria creada por la facultad para que nos aseguremos el criterio de unicidad. El concepto de teoría referencial es fundamental en materia de modelo relacional, permite mantener la consistencia entre las tuplas de una relación. En particular, si una tupla de una relación R1 hace referencia a una relación R2, la tupla de R1 debe referirse a una tupla existente en R2. En este concepto llegamos al concepto de clave foránea, que en alguna bibliografía la pueden ver como clave externa o clave ajena, foreign key en inglés. Acá vimos este ejemplo de alumno y su vinculación con la carrera que cursa. Lo hacemos por medio de el código de carrera. El código de carrera en la tabla alumno no es clave primaria, cuya clave primaria es el legajo, pero sirve como clave foránea para vincularse con la tabla carrera, donde el código de carrera es la clave principal de la tabla carrera. Bueno, y acá vimos un ejemplo de un modelo relacional de los empleados que trabajan en departamentos y se les asignan proyectos. Y acá vimos cómo puede manejarse, cómo se maneja, en este caso puntual, mejor dicho, las claves primarias y las claves foráneas y claves externas para vincular la tabla entre sí. Bueno, ¿alguna duda con estos conceptos fundamentales de modelo relacional? Que ustedes ya lo manejan, lo único que hacemos, estamos definiéndolo formalmente nada más. ¿Alguna duda sobre esto? Bien, bueno, entonces vamos a entrar específicamente entonces al tema que nos interesa de la clase de hoy, que es el modelo del modelo relacional, el álgebra relacional, ¿sí? ¿Me confirman que están pudiendo ver la presentación y el cambio? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, una de las ventajas del modelo relacional y por ello su larga permanencia en el mercado es su sólido fundamento matemático, los cuales tiene esta álgebra relacional que va, como ustedes van a pasar a advertir dentro de un ratito, permite sacar cualquier clase de información que los datos permitan dar. Este sólido fundamento matemático es lo que ha logrado este medio siglo de existencia del modelo relacional que se sigue todavía usando, ¿no? Sin perjuicio de que hay
motores de base de datos no relacionales, la gran mayoría que ustedes usan y pueden ver en el mercado se basa en este modelo relacional y de los cuales el SQL es solamente una implementación de un lenguaje de datos basado en el lenguaje relacional y particularmente en esta álgebra relacional que vamos a tratar de explicar a continuación. Recordemos que en el modelo relacional, una relación es una tabla bidimensional donde cada renglón, o cada tupla, o cada fila, si ustedes prefieren, tiene datos que pertenecen a una cosa, una parte de esta, y de cada columna o atributo describe esa ocurrencia, o sea, da una propiedad que tiene esa tupla, o esa fila, o esa ocurrencia de la realidad. También recuerden que la cantidad de atributos o columnas es el grado de la relación, y la cantidad de filas o cantidad de tuplas es la cardinalidad de la relación. Podemos definir entonces al árbol relacional como un conjunto de operaciones que describen paso a paso cómo calcular una respuesta sobre relaciones componiendo un lenguaje formal basado en operadores y que utiliza para ello relaciones. Tanto los operandos como los resultados de un operador de la relacional son relaciones, por lo que la salida de una operación a su vez puede ser entrada de una operación siguiente. Y esto nos llega a la conclusión de que se pueden anidar expresiones de álgebra, de modo que se pueden anidar expresiones aritméticas. O sea, gráficamente tenemos una o más relaciones, que vamos a ver que algunos operadores aceptan más de una relación. Tenemos el operador y el resultado de esa operación es a su vez otra relación. Y a su vez ese resultado podría ser a su vez el operando de otro operador. Por eso podemos anidar los operadores y eso también es una de las fortalezas del modelo, porque el resultado de un operador puede ser a su vez el operando o el argumento de otro operador. Bien, la álgebra relacional es una álgebra en la cual los operandos, o sea, el argumento, el operador, son relaciones o instancias o variables que representan relaciones. Los operadores están diseñados para hacer las tareas más comunes que se necesitan para manipular relaciones en una base de datos. El resultado es que el álgebra relacional se puede utilizar como un lenguaje de consulta. Y este sólido basamento algebraico del modelo relacional, la cual su expresión es esta álgebra relacional, es lo que permite la fortaleza que tiene para atender los requerimientos de información de la base de datos. En la práctica, la relacional debe ser extendida para volcar la mayor parte de las tareas reales que se suelen hacer con los datos. El álgebra relacional es similar hasta el álgebra que se ve tradicionalmente, solamente que acá ya no estamos hablando de números, sino de datos. Es una álgebra cerrada, ya que el resultado de una o más operaciones, cuyo argumento son relaciones, a su vez es una relación. Las tuplas de una relación se pueden considerar elementos de un conjunto y por lo tanto las operaciones se pueden realizar en conjunto, también se pueden realizar en relaciones. Bueno, dicho estas precisiones, vamos a dar algunas clasificaciones sobre los operadores de álgebra relacional. En primer lugar, de acuerdo al número de relaciones que necesita como argumento, como operandos, vamos a tener operadores unarios o operaciones unarias y operadores binarios u operaciones binarias. Los operadores unarios son aquellos que van a necesitar una sola relación como operando para poder realizar la operación. En cambio, las operaciones binarias requieren dos relaciones como argumento del operador. Entonces, hay operadores unarios, reitero,
que solamente requieren una sola relación como argumento del operador, y hay operadores binarios que requieren dos relaciones como argumento del operador. A su vez, podemos agrupar a los operadores en base a otro criterio, dividiéndolos en operadores básicos y operadores adicionales o derivados. Un operador es básico cuando no puede ser definido en términos de otros operadores. En cambio, un operador es adicional o derivado cuando si bien se puede definir en términos de otros operadores, se lo implementa o se lo define para agilizar las búsquedas para consultas que suelen ser muy frecuentes. Bueno, estos son los operadores: selección, proyección, unión, intersección, diferencia, producto, join y cociente. Son los operadores que vamos a ver. Acá tenemos la clasificación de cada uno de los operadores según estos criterios, si es unario o binario y si es básico o derivado. Los únicos operadores unarios, ya que tienen como argumento una sola relación, son la selección y la proyección. En cambio, todos los demás, la unión, la intersección, la diferencia, el producto, el join y el cociente, necesitan dos operadores, entonces, perdón, dos relaciones, por lo tanto, son operadores de carácter binario. Reitero, unión, intersección, diferencia, producto, join y cociente son operadores binarios, necesitan dos relaciones como argumento del operador. Con respecto a si son básicos o derivados, en esta lista todos los operadores son básicos, a excepción de la diferencia, del join y del cociente, que sí se pueden definir en términos de otros operadores, pero por su utilidad conviene definirlo en un único operador por la utilidad que brindan o por la frecuencia de las operaciones que se brindan. Bien, acá tenemos una serie de relaciones que las vamos a usar como argumentos de los operadores que vamos a definir. Tenemos la tabla junior, tabla estudiante, honor, tabla estudiante, la tabla clase, la tabla de inscripción y la tabla facultad. Bien, bueno, aquí tenemos los dominios de las diferentes tablas. Y acá tenemos algunos valores, sobre todo de estas dos tablas, que las vamos a usar a continuación para ver los ejemplos. Veamos el primero. El operador selección, simbolizado mediante la letra griega sigma en minúscula, extrae tuplas de una relación a partir de una condición o una restricción que le damos previamente. Entonces ahí tiene la simbología, la letra griega sigma, subíndice la condición, y vamos a poner entre paréntesis la relación de la cual partimos. Si lo comparamos con el SQL, el operador selección normalmente se encuentra en el where, donde vamos a poner las restricciones y posiblemente también en el from, especialmente para lo que vamos a ver después del join. Por ejemplo, queremos ver de la tabla de estudiantes a aquellos que estudian administración. Entonces, ustedes tenemos la tabla de estudiantes, que ustedes tienen el código del estudiante, o el ID de estudiante, tenemos el nombre, tenemos la especialidad y tenemos el grado. Como ustedes pueden ver a simple vista, de los 4 estudiantes, uno solo cursa administración. Obviamente, si es una tabla simple, viéndolo nomás lo podemos resolver, pero si es una tabla formada por cientos, miles o millones de registros, obviamente hacer una inspección visual va a demorar muchísimo. Para eso definimos este primer operador, que es el operador de selección. Entonces lo definimos, el operador, ponemos la especialidad igual a la administración de estudiante, y el resultado es otra tabla
de la cual partimos, de la cual solamente mostramos aquellas tuplas o filas que satisfagan la condición. En el caso particular del ejemplo de estudiante que estamos mostrando en la pantalla, de los 4 estudiantes, solamente uno, que es el alumno cuyo ID es 105 y su nombre es Anderson, es el que estudia administración. Ahí, en perjuicio de lo que vamos a ver más adelante, le mostramos cuál sería el código SQL, select especialidad for un estudiante, where especialidad igual a administración. Ese sería el equivalente en SQL de este operador selección. Una primera observación, ustedes ven que este operador selección no altera el grado de la tabla de la cual parto. O sea, la tabla cuyo resultado voy a obtener es una tabla con la misma cantidad de columnas. O sea, no se alteran las columnas. Si la tabla de origen tenía 4 columnas, la tabla resultante o la relación resultante va a tener también 4 columnas. O sea, el operador selección no altera el grado de la relación. Lo único que hace es solamente mostrar aquellas filas que cumplen la condición. Podría ser una tabla vacía, porque ninguna fila cumple la restricción. Podría ser la tabla íntegra cuando todas las filas cumplan la restricción, o una tabla cuyas filas cumpla la restricción que yo le pongo. En el caso particular, la tabla argumento, la tabla operando, tiene una cardinalidad de 4 y la tabla resultante tiene una cardinalidad de 1 porque solamente de las cuatro filas que teníamos en el operador, solamente una la cumple. Bien. El operador proyección, simbolizado por la letra griega pi. Sí, perdón, ¿me decían? Profesor, yo Sí, tengo una consulta con sí, respecto a la anterior. vuelvo. No, me estoy yendo. Ahí. Ahí. Sí, ahí en la sentencia SQL, select y después va a especialidad. Especialidad sería la columna especialidad. Ah, perdón, está mal escrito, sí. Claro, Perdón, porque- sería un select asterisco. O tenemos que claro, escribirlo a todos, porque de ahí está proyectando también que el próximo operador. Sí, está muy buena su observación. Tenemos que haber puesto select asterisco o indicar todas las columnas. claro. Ya daré la corrección después en la transparencia. Bueno, Lo que estaba observando su compañero es que además en el código de SQL que hemos puesto, además se está haciendo una proyección, que es el segundo operador que vamos a ver, porque me está poniendo una sola de las 4 columnas. En realidad, el operador selección solamente elige filas y no altera las columnas. Entonces, el código correcto de el SQL sería select asterisco para mostrar todas las columnas, from estudiante, query especialidad igual a administración. Sin perjuicio de eso, Pero ya lo cambiaré. Sí. ahí nos mostraría solamente la especialidad, digamos. No, ahí va a mostrar todas las columnas, como está puesto ahí. Porque dice select especialidad de la tabla estudiantes, Claro, de la donde la forma que está especialidad se llama puesta, administración. O va a sea, nos mostrar saldría solamente la solamente especialidad. especialidad y administración, claro. Claro, por eso que haría una proyección también, de la forma que está puesta, y tienen razón ustedes, solamente no mostraría lo que está puesto en el costado, sino mostraría eh, la, La columna esa especialidad, fila, pero solo esa columna de especialidad. Haría una selección y una proyección al mismo tiempo. Que eso lo que claro. quisimos mostrar es que solamente muestre las filas. Bueno, hay una pequeña error en la redacción del select, usted tiene razón, ya después lo voy a corregir y lo voy a subir corregido para que ustedes lo tengan a disposición. A ver, o hagamos una cosa.
lo corrijamos ahora mismo. Aquí tendríamos que poner el asterisco. Ahí sería, ahí estaría corregido el, el operador como para que dé exactamente como lo tenemos mostrado al costado. Si el asterisco fue un estudiante, o sea, el asterisco es mostrar todas las columnas tal cual está definido, o sea, sin alterar la cantidad de columnas que tiene la tabla. Ahí sería la redacción correcta de la sentencia SQL, como ustedes muy bien lo advirtieron. Bueno, el operador proyección hace el efecto contrario al operador selección. Se simboliza mediante la letra griega pi y extrae atributos o columnas específicos de una relación. Tenemos la simbología, la letra griega pi, en su índice la lista de atributos que queremos mostrar, o la lista de columnas que queremos mostrar, y la relación de la cual partimos entre paréntesis. En este caso, lo que vamos a hacer es que no vamos a alterar las filas. No vamos a alterar las filas. La tabla resultante tiene idéntica cantidad de filas de la columna del cual he partido, de la tabla de la cual he partido. Lo que hago es mostrar únicamente aquellas columnas o atributos que le indico. Una de las de la gran utilización de este operador de proyección en materia de seguridad. Recuerden ustedes que normalmente una base de datos trabaja en un entorno de varios usuarios que van a compartir la información, y muchas veces las tablas pueden tener una estructura compleja con múltiples columnas, y algunas de ellas cuya información no puede estar disponible a todos los usuarios. Una forma de solucionar estos inconvenientes es darle a los usuarios la información que solamente necesitan saber y no mostrarle toda la información. Una forma de hacer esto es proyectando una tabla que tenga 20 o 30 columnas. El usuario se necesita saber solamente 3 o 4. Bueno, proyecto la tabla original y con esas 3 o 4 columnas o atributos que necesita saber. Bueno, aquí simplemente si necesitamos saber de la tabla estudiante el nombre y la especialidad, hacemos la proyección indicándole al operador proyección que solamente muestre el nombre y la especialidad. Como ustedes pueden apreciar, la tabla resultante tiene la misma cantidad de filas. Acá la tabla partía con 4 filas, la tabla resultante sigue teniendo 4 filas, pero lo que cambia es que de las 4 columnas de la tabla original solamente muestro las 2 que le indiqué, nada más. Se altera el grado, pero no se altera la fila de la tabla argumento, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta acá con selección y proyección? Recuerden, voy haciendo un breve repaso, la selección lo que hace es elegir filas sin alterar la cantidad de columnas en base a algún criterio determinado que le puse, pudiendo la tabla resultante dar una tabla vacía, no cumplir ninguno la relación, dar la tabla íntegra, pues todas las filas cumplen lo que yo les puse, o tablas con solamente aquellas filas que cumplan la condición. Perfecto, Bien, profe. perfecto. ¿Ninguna duda hasta acá entonces? No, se entiende bien. Bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora estos operadores binarios ya, perdón, que los cuales necesitamos 2 tablas para como argumento.
La unión de dos relaciones está formada por la adición de tuplas de una relación con la segunda relación que produce una tercera. ¿Sí? El orden en que vamos a aparecer las tuplas no es importante mientras estén todos, con la única salvedad de que las tuplas que se encuentran duplicadas, por lo que está presente tanto en la primera como en la segunda relación, deben ponerse una sola vez. Bueno, en cuanto a la terminología, el operador unión de la tabla A o la relación A con la relación B se escribe A más B o A unido B con la lógica que ustedes, simbología que ustedes ya conocen de las operaciones de conjuntos. ¿Sí? Sin embargo, para que sea posible realizar la unión de dos tablas, estas relaciones deben ser compatibles en la unión. Esta compatibilidad en la unión significa que deben tener el mismo número de columnas o atributos, es decir, tener el mismo grado, y además que los atributos deben provenir del mismo dominio. O sea, las columnas tienen que ser del mismo tipo, poner el mismo dominio. Bueno, hagamos la unión de la tabla junior con la tabla estudiante. Vuelvo para atrás para mostrar la tabla junior y con esta tabla estudiante honor. Bueno, si hacemos, nos da este resultado que hemos puesto tanto los estudiantes que están en una tabla como en la otra. Lo primero que hicimos es ponerlos a todos, pero como ustedes pueden apreciar, hay un alumno que está en las dos tablas, primero lo hemos puesto dos veces, entonces hay que ponerlo en este caso al estudiante Jones, que está presente en las dos tablas, solamente una sola vez. Entonces, por la eliminación del registro duplicado, la tabla resultante termina teniendo 4 filas. El operador de diferencia, al igual que en la teoría de conjuntos, a diferencia de dos relaciones, simbolizadas con el signo menos, es una tercera relación que contiene las tuplas que están presentes en la primera relación, pero no en la segunda. E igualmente, ambas relaciones deben ser compatibles en la unión, tener el mismo grado y ser los datos del mismo tipo, del mismo dominio. Hacemos la diferencia entre la tabla junior y estudiante honor, nos da los siguientes resultados, o sea, vamos a tener los estudiantes que están presentes en la tabla junior, pero que no están en la tabla estudiante honor. Y por último tenemos el operador intersección, que la intersección de dos relaciones, bueno, ustedes ya saben, la intersección simbolizada por la U invertida, es una tercera relación que contiene las tuplas que están tanto en la primera como en la segunda relación. E igualmente deben ser ambas relaciones compatibles con el operador unión. Dijimos al principio que el operador intersección es un operador derivado. ¿Por qué? Porque lo puedo definir en términos de diferencia. Por eso es un operador derivado. La intersección de R y S es lo mismo que poner R menos S. Entonces, por eso es un operador derivado. Pero como suele ser muy útil, directamente definimos este operador adicional o este operador derivado intersección. Pero reitero, es un operador derivado porque lo podemos definir en términos de diferencia. Bueno,
La intersección de la tabla junior y la tabla honor nos da este estudiante cuyo legajo es el número 123 como el único, la única tupla que está presente tanto en la tabla junior como en la tabla estudiante honor. Bien, continuamos con el siguiente operador, producto. El producto de dos relaciones, también conocida como producto cartesiano, es la concatenación de cada tupla de una relación con todas y cada una de las tuplas de la segunda relación. Entonces el producto de una relación A con la relación B nos va a dar como resultado una nueva tabla de las cuales va a estar formada por la suma de los grados de las tablas implicadas y el producto de la cardinalidad de las tablas implicadas. Si hacemos, por ejemplo, el producto entre la tabla estudiante, que tiene 4 columnas y 4 filas, con la tabla inscripción, que tiene 3 filas y 3 columnas, el resultado va a ser una tabla formada por la suma de las columnas de dos tablas, entonces la nueva tabla tendrá 7 columnas, y el producto de las filas de las dos tablas. Si uno tiene 4 y otra tiene 3, entonces la tabla resultante va a tener 12 filas. Así, de esta manera vamos vinculando. Acá partimos que lo hicimos, solamente graficamos con respecto a la primera fila, se va a vincular con cada una de las filas de la segunda tabla, y este es el resultado del producto cartesiano. Una tabla formada por todas y cada una de las filas de la primera tabla combinada con todas y cada una de las filas de la segunda tabla. Pregunto, ¿qué utilidad, qué nos sirve del resultado de un producto cartesiano? O sea, acá lo que hicimos es combinar todo con todo. ¿Qué tiene utilidad en esta tabla? Y que tengamos todas las combinaciones. O sea, todas las combinaciones posibles están puestas. Porque hemos vinculado, por ejemplo, al registro 123 de la primera tabla con todas las inscripciones de la segunda. Y así hicimos con todos. Hemos combinado todo con todo. Ahora bien, de esa combinación de todo con todo, ¿todo me sirve o solo algunas cosas me sirven? Pregunto. Vean las tablas y díganme qué sirve de lo que está ahí. Sirve un registro de cada nombre. Claro, le va a servir un registro donde hay una coincidencia. Por ejemplo, la primera fila de donde el estudiante 123 Jones coincide con la inscripción. Después van a tener la fila número 1, 2, 3. Después le va a servir recién la fila número 100, donde coincide 105 con 105 Anderson. Y después, perdón, la fila 1, la fila 3 y la fila, creo que era la 7 u 8, donde consiguen 105 con 105. Eso es lo que me sirve de todo lo que estoy viendo, porque hay una coincidencia de alguna columna común. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Qué Sí, sirve profe. o qué no sirve? Sí. Que no, no, acá no lo voy a poder marcar. Quería marcar los registros, pero no voy a poder.
Bueno, este sirve. Este sirve. Y después este sirve. Los demás no me sirve. La información mezcla una cosa con otra, no me sirve. Entonces, la vinculación de una información de una tabla con la información de otra tabla, en la medida de que se vincule la información que es compatible, es la que me sirve. La otra, no. Por ello, defino otro operador, que es un operador derivado, que se llama join, que es muy útil, especialmente para combinar tablas. Este operador join, o enlace, o reunión, también pueden verlo en algunos textos, en la traducción de la palabra join del inglés, es para combinar tablas. ¿El producto combina tablas? Sí, pero combina todo con todo. Lo que hace el operador join de un producto es elegir aquellas filas que sirven en base a algún criterio en particular. Especialmente en que coincidan determinadas columnas de una tabla con otra. También hay otro join, además de X-join, que vamos a denominar, o sea, el que hay una coincidencia o igualdad entre dos columnas de las tablas vinculadas. ¿Qué hace join? Construye una nueva tabla, al combinar las tuplas de las dos tablas con una condición de enlace. Comúnmente esta condición de enlace especifica que las dos tuplas tengan un valor idéntico en una o más columnas. ¿Por qué decimos que el operador join es un operador compuesto, un operador derivado, un operador adicional? Porque lo podemos definir en términos de producto, selección y proyección. Primero hacemos el producto cartesiano de las dos tablas, donde vamos a obtener la combinación de todas y cada una de las tuplas de una relación con todas y cada una de la segunda relación. Después vamos a hacer selección en base a algún criterio, normalmente la igualdad de dos columnas de las tablas, y después vamos a eliminar la columna redundante. Si tenemos la tabla de estudiante y la tabla de inscripción, vamos a hacer un join entre estudiante y inscripción por la columna común del número de estudiante, que es el EID de la primera tabla, con número de estudiante de la segunda. Entonces, si lo hacemos paso a paso, primero haríamos el producto cartesiano de las dos tablas, después haríamos la la selección con la coincidencia de los números de estudiantes, y después lo que podemos hacer es eliminar la columna común, que en este caso el ID número de estudiantes ponemos uno solo, a ver, proyectando esa columna que está de más. Entonces, ahí tienen el operador join. Reitero, ¿por qué lo definimos? Porque es muy útil. ¿Puedo hacer el producto cartesiano, la selección después y por última versión? Sí, pero como es tan útil, tan común, tan necesario para vincular una tabla con otra, directamente definimos este operador adicional. ¿Cuáles son lo que vamos viendo hasta acá, según el criterio de ustedes, lo que más se usaría para vincular, para responder las consultas que ustedes pueden tener sobre alguna tabla o una base de datos? ¿Qué es lo que más usarían? Lo que vimos hasta acá. El select. La selección. join. Sí. El join, sí. el join, ¿y qué más? Y uno más. ¿Y la proyección? Y la proyección. Con esos tres operadores, normalmente se hace la gran mayoría de las consultas. Sin perjuicio de que los demás los podamos usar, pero con esos tres, selección, proyección,
y join hacemos la gran mayoría de las consultas de información que vamos a tener. ¿Dónde está en el SQL estos operadores? Dentro de la misma cláusula select. ¿Dónde está la proyección? ¿Dónde está el join? ¿Y dónde está la selección? ¿Dónde está la selección? ¿Dónde está la proyección? ¿Y dónde está el join? En una cláusula select de SQL. ¿Qué opinan ustedes? Y en la proyección creo que está o sea, ponemos select y elegimos la columna, digamos. Claro, a continuación de select, proyecto. Porque ahí Proyecto. le digo a el SQL qué voy a mostrar. Entonces, ahí estoy proyectando. Al indicarle a continuación de select, estoy indicando columnas de las que voy a mostrar de todas las posibles que va a tener la operación. Entonces, no me interesa todo, sino algunas. Entonces estoy proyectando. A continuación de select, indico columna, entonces es una proyección del álgebra relacional. Muy bien. ¿Dónde hago la selección? ¿Dónde está la selección? Después del from, que le indico qué tabla. Pero ¿dónde? ¿Después de qué cláusula del select? Después del from sí, seguro, pero ¿dentro de qué cláusula? Sería el select, proyección, from, o sea, el tipo de tabla. Sí, Digo, el nombre de la tabla. sí. Y los ¿Y, filtros. y los filtros El dónde van a where, estar? El where. después del where. En el where van a estar los filtros, van a estar las condiciones. Entonces lo que es el operador selección del álgebra relacional está dentro de un where. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Y dónde está el join? ¿Dónde está el join del álgebra relacional? Que puede estar en dos lugares. Hay dos formas de hacer join. Obviamente, si vamos a consultar una sola tabla, en el front hay una sola tabla, obviamente no hay join. Porque para que haya join tiene que haber dos tablas por lo menos. Ahora bien, si hay si hay más de una tabla, hay dos tablas, hay una necesidad de hacer join. ¿Qué pasa si pongo dos tablas y no hago join? ¿Qué hará el SQL? ¿Qué hará el SQL si no hago el join? Pongo dos tablas y no digo nada. No hago el join correspondiente. Y hace ¿Hace qué? Que acabo de ver. como una suma, Le hace un producto. Hace Un el producto. operador producto. Si yo no le indico el join, lo que hace SQL es hacer un producto. Concatena todas las filas de la primera tabla con todas las filas de la segunda y listo. Pero si usted no pone un join dentro de una consulta multitabla de un SQL, o sea, que tiene más de una tabla, el resultado es un producto cartesiano. ¿Me siguen? Obviamente Sí. que eso no es lo que estamos buscando. A menos que, o sea, yo quiero hacerlo a propósito, combinar todo con todo, aunque mucha utilidad tal vez no tenga. Pero si es lo que yo lo busco, obviamente no hago join porque yo quiero que se combine todo con todo. Bien. Ahora bien, eso no es lo normal. Cuando tengo una tabla que tiene una consulta que requiere más de una tabla, debo hacer un join. ¿Dónde lo pongo en el select? ¿Dónde pongo los join? No se hagan problema que esto lo vamos a ver después. O sea, simplemente me estoy adelantando. Porque yo sé que ustedes, el SQL, aunque sea intuitivamente, lo están manejando. Después del from. ¿En dónde? Después del from, digo yo. Hay dos formas. Una en el from, en el mismo from, usando los comandos inner join, que es el más común, y otros también posibles. Y la otra manera es en el where, poniendo la igualdad de las tablas implicadas, por la columna común. O sea, yo puedo hacer un join tanto en el propio from, al poner las tablas,
por medio de la cláusula inner join, u otras también, o si no, sin ponerlo en el from, lo tengo que poner en el web, poniendo la igualdad de las columnas comunes. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿El inner join sería como una intersección? Claro, es la igualdad entre las columnas. Porque también puedo poner que sea un left join, donde están las comunes más todas las que están a la izquierda, un right join, poner los comunes más todo lo que está a la derecha, y otras combinaciones también. Pero obviamente el que es común, el que nosotros normalmente necesitamos, es lo que conocemos como inner join, donde coinciden una con otra. ¿Podríamos volver a la diapositiva de la intersección? Vuelvo. ¿Y esta no sería lo mismo que el inner join? No, ¿La no es unión? lo mismo, no es lo mismo, porque R. la intersección tiene como requisito Ah, la no, porque compatibilidad de la une unión. no los comunes. No une los comunes. Claro, no une los comunes, porque recuerde que, y vuelvo para atrás también para mostrarlo, esto de la compatibilidad de la unión. Las dos tablas tienen que ser del mismo tipo, en cuanto a cantidad de columnas, y que los datos de las columnas sean compatibles. Entonces, para poder hacer la intersección tiene que ser así. En cambio, en un join no es necesario que haya compatibilidad entre las tablas que vamos a unir. Lo único que necesitamos es alguna columna común, nada más, para hacer el join. ¿Me sigue? No sé si quedó respondida su consulta. ¿Me entendió bien la diferencia entre el join y la intersección? Sí, se me cortó un poco, profe, pero sí la entendí. Ah, perfecto. Bueno. Después me di cuenta que no une que son dos tablas distintas, digamos. Claro, Una es es para el tema. Tienen que un ser tipo de tablas tabla y la otra. compatibles. En la unión, la intersección, la diferencia. En cambio, en el join no. Lo único que necesitamos es esa columna común, nada Claro, más. una sola columna. En Claro, este la columna caso, el común. ID, En el el ID de caso que habíamos estudiante muestro, era el ID de estudiante de la tabla estudiante con el con el número de número de estudiante estudiantes en la tabla de de inscripción. inscripción. Bien, listo. Bien, bueno. Entonces, aquí partíamos de la base de el producto cartesiano, la igualdad por la columna común y la proyección de la columna redundante, y eso es el join. Reitero, el join es un operador derivado porque lo podemos definir en términos de los demás operadores. Pero, dada su utilidad, porque normalmente los requerimientos de información que ustedes van a tener van a implicar más de una tabla, hay que hacer el join. ¿Qué pasa si no hago el join? Hago un producto cartesiano. Y lo que obtengo es una verdadera ensalada de combinación de todo con todo de las tablas implicadas. Que normalmente la información combinada de todo con todo no me sirve, sino simplemente aquellas filas que tienen algo en común, tienen esa columna en común es la que me sirve. Lo demás no me sirve. Entonces, si no hago un join, cuando tengo una consulta multitabla, van a tener esa verdadera ensalada de datos de todo mezclado con todo. Entonces, reitero, si ustedes hacen un select en SQL, por lo cual tienen más de una tabla, tienen dos tablas por lo menos, y no hacen el join correspondiente, el resultado es esa ensalada de datos de todo con todo. Que desde el punto de vista del álgebra relacional es lo que hemos denominado producto o producto cartesiano. ¿Por qué es importante saber el álgebra relacional? Hay todo, yo los podría torturar con ejercicios, pero eso no es mi pretensión.
Mi pretensión es que ustedes tengan claro estos operadores. ¿Por qué? Hoy usamos SQL, pero después supongan que inventan otro lenguaje, basado en el modelo relacional obviamente, entonces ustedes con solamente tener claro qué comando de ese lenguaje hace cada uno de estos operadores de la escala relacional, ustedes lo van a poder manejar con solvencia. Si ustedes tienen claro estos operadores, entonces se inventa otro lenguaje diferente basado en el modelo relacional, ustedes, sabiendo cómo se hacen estos operadores de la escala relacional, lo van a poder manejar con solvencia. Bien, bueno, acá mostramos otros operadores, no solamente linear join que íbamos definiendo, podemos definir outer join, o sea que sean todos menos los comunes, el left outer join, donde están todos los de la izquierda y los comunes. Acá tienen todos la diferente tipología, el left join, todos los de A y los comunes, el right join, todos los de B y los comunes. También el left join con intersección nula, o el right join con intersección nula también. Bueno, el más común de todos, el que normalmente usamos, el linear join, donde coinciden lo de la primera con la segunda, el outer join con intersección nula, todos menos los comunes, y el outer join todo con todo, sería un producto cartesiano. Bueno, acá le mostramos todos. Después, por último, tenemos este operador que no es tan común, pero también está definido en un operador compuesto. Tenemos dos relaciones L y S, donde L tiene M1 más M2 columnas, y S tiene M2 columnas, entonces el operador cociente va a estar formada por las columnas M2 menos M1 tuplas, tal que para toda tupla M2 de la tupla B, en ese se cumpla que se encuentra en E. Es un poquito complicado verlo, pero es más fácil verlo en un ejemplo. Si tenemos la tabla empleado proyecto, donde vemos, tenemos el DNI del empleado y el número de proyectos del cual trabaja, y tenemos los proyectos en los cuales trabaja el empleado Pérez. Si queremos recuperar el DNI de los empleados que han trabajado en los mismos proyectos con Pérez, eso es hacer el cociente entre empleado proyecto y proyecto de Pérez. Aquí vamos a ver los empleados que han trabajado en los mismos proyectos que trabajó Pérez. ¿Este operador se utilizaría también en una misma tabla o tablas similares? ¿O se puede usar en tablas distintas, digamos, que compartan un Lo único requisito que campo? usted tiene es que tiene que haber ese campo común para que la información que obtengamos tenga sentido. En este Claro, o sea, se caso, podría hacer en tenemos tablas distintas, pero con un campo en común. uno o más campos comunes para que la información que resulte tenga sentido. En este caso hemos Bien. empleado tablas muy simples para que se pueda ver el concepto del operador cociente. Claro. Pero si usted emplea tablas que no tienen, perdón, columnas que no tienen en común, o sea, le va a dar cualquier cosa. Bien, bueno, aquí algunos pequeños ejemplos. Quiero ver los datos del empleado Soto, entonces hago una proyección con el nombre igual a Soto y me va a dar la fila de la tabla de empleado que lo tiene a Soto. Si yo quiero saber quiénes ganan más de 500.000 pesos y la fecha de ingreso sea posterior al 1 de enero del año 2013 de la tabla de empleados, bueno, voy a mostrar únicamente aquellos empleados que ganan más de 500.000 pesos y cuya fecha de ingreso sea posterior al 1 de enero del año
2003. Por ejemplo, ustedes la tabla lo tienen a Ríos, que gana 2 millones de pesos, pero ingresó en el año 2002, entonces no lo va a mostrar. Bien, obtener el nombre de los distintos departamentos. La tabla de departamento tiene nombre, el código de departamento y la fecha de creación. No me interesa ver toda la tabla entera, simplemente quiero el nombre, entonces la proyecto. Entonces la tabla resultante va a tener únicamente esa columna que le indiqué, que es nombre, con todas las filas de la tabla de departamento. Obtener los sueldos de los empleados, entonces proyecto la tabla sueldo y ahí veo los sueldos. En este caso, puedo poner para que se eliminen los repetidos. Obtener los montos de los empleados que ganan más de 1 millón. Bueno, primero, aquí estoy usando este concepto de relaciones anidadas. Recuerden que el argumento y el resultado de un operador es una relación. Entonces, el resultado de un operador puede ser argumento de otro operador. En el caso que ustedes ven arriba, lo primero que hago es obtener de la tabla de empleados aquellos que ganan más de 1 millón. Y al resultado le aplico la proyección porque solamente me interesan saber los nombres. Entonces, al resultado de la selección de aquellos empleados cuyo sueldo sea superior al millón, le aplico a su vez una proyección para solamente mostrar sus nombres. Dice obtener el sueldo y la fecha de ingreso de Soto. Primero lo encuentro a Soto y después proyecto el sueldo y la fecha de ingreso usando el mismo criterio de estos operadores anidados. Bien. Si yo quiero ahora usar, por ejemplo, un operador unión, vean que las tablas no son compatibles la unión en cuanto a la cantidad. ¿Qué es lo que hago? Bueno, debo tener el mismo número de atributos y deben coincidir el atributo. ¿Qué hago? Bueno, entonces, lo que hago es directamente acá poner de las tablas que que sean compatibles. O sea, lo que yo hago primero, en la primera tabla le pongo la restricción de que sean del departamento A1, después que ganen el sueldo mayor a 1 millón y de ahí le saco el nombre. Yo podía usar acá la unión porque he partido de la misma tabla, simplemente que les he puesto los requisitos que yo necesitaba, tanto que sean de un departamento como que ganen el sueldo. Obtener el nombre del departamento en que Soto trabaja. Primero hacemos la unión cartesiana de los dos departamentos y después hacemos la proyección. Recording stopped. Bueno, ¿alguna duda sobre lo que estuvimos viendo? De momento no, profe. No de mi parte, profe. Yo tendría que repasar, profe. Sí, de todas maneras le pido que lo lea. Simplemente voy a grabar con la nueva corrección que acabamos de hacer sobre la selección, sobre la redacción del SQL, porque había ese pequeño error que notaron sus compañeros, que lo corregimos sobre la marcha. Lo importante es, como yo les digo, que ustedes me entiendan conceptualmente qué es cada operador, nada más. En alguna época yo les daba ejercicios para que resuelvan con operadores, y así tal vez lo incorporen. Pero más que todo, lo que interesa es que ustedes lo tengan conceptualmente claro qué es cada uno. Y con que lo asocien dónde está en el SQL es suficiente. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud sobre esto que acabamos de ver?
No de mi Bien. parte, profesor. Bueno, entonces le pido que lo vayan viendo estos temas. Eh, así la semana que viene los repasamos. Así ya ustedes pueden, para que ya podamos verlo para el parcial del día lunes 27, ¿no? ¿Esto también iría Ok, para el profe. parcial? Sí, hasta esta unidad, inclusive lo que vimos hasta la clase de hoy, va en el parcial. Pero la parte práctica, lo que les voy a tomar, en una época les tomaba los ejercicios, esto de álgebra relacional, para que ustedes después se acostumbren. Pero no me interesa, lo que me interesa más que todo Como ahora parte teórica sería. es la parte teórica y que ustedes conceptualmente lo tengan claro. Eso es lo que es necesario, porque si ustedes, como lo estuvimos viendo, entienden claramente qué es cada operador y cómo, dónde están en el SQL, eso es suficiente. Si ustedes tienen claro eso, lo van a manejar con solvencia. Perfecto. Bueno, Bien. profe, nos vemos. No sé si a alguien le faltó, bueno, ahí su compañero ya pasó la contraseña de la asistencia. No se olviden que tienen hasta las 4 de la tarde para ponerse la asistencia. Si Dios mediante, nos estamos viendo la próxima clase. Que tengan Bueno, buenas profe. tardes y hasta luego. Gracias, profe. Hasta Igualmente, luego. que ande bien.